De que el ser humano es vulnerable. ¿Qué quiere decir la palabra vulnerable? Que se puede vulnerar, ok. ¿Y qué es vulnerar? Acción y efecto ¿de qué? De que somos frágiles. Entonces, cuando nosotros conocemos, nos damos cuenta de que no somos capaces de gestionar la vida por nosotros mismos, sino que dependemos de todo y de todos, que somos vulnerables. La sensación que tenemos es, cuando nos sentimos vulnerables, es un poquito como de temor o de inseguridad. Para sustituir o para suplir ese temor o esa inseguridad, está la figura del Padre como nuestro pastor. Y al ser el pastor, una de las características que falta aquí nada más completar es que conoce a cada una de sus ovejas. Sabe cuáles son fuertes, cuáles son débiles, sabe cuáles están en un proceso de enfermedad o de resolución de la enfermedad, sabe cuáles están en la etapa reproductiva y sabe cuáles son los pequeños. Cuando el Señor habla, bueno, ahorita no me voy a adelantar un poquito, pero hay diferentes tipos de ovejas, ¿sale? Y al establecer volumen, así, oveja. ¿Qué características tienen las ovejas? Son mansas. Son mansas, son dóciles, son obedientes. A ver, son mansas, dóciles, obedientes, agresivas, saben defenderse por sí mismas. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces tienen un alto grado de confianza. Una de las características de las ovejas es que tienen mucha fe, tienen un alto grado de confianza y ponen su seguridad en el pastor porque ellas fueron creadas para ser defendidas. En las cadenas alimenticias, el Señor puso desde arriba hasta abajo, de abajo hacia arriba, y los de las cadenas, que son la cadena alimenticia, los eslabones más altos, se les llama depredadores. Depredador porque les gusta tomar presa, ¿sale? Entonces hay algunos animales de presa y hay otros depredadores. ¿A cuál característica pertenecerá la oveja? ¿La oveja será un depredador o una presa? Una presa. ¿Una presa fácil o una presa difícil? Fácil. ¿Fácil? Sí. Ok, entonces como es una presa fácil, ella confía por completo en el pastor. Es un animalito que tiene mucha confianza, que está acostumbrado a confiar en el pastor, ¿sale? Entonces, al ser una oveja, al ser vulnerable, al tener el riesgo de un depredador, a veces la oveja se pasa de confiada. Y al pasarse de confiada no mide el peligro. A ver otra vez. Cuando la oveja es muy confiada, pero se pasa de confiada, no mide el peligro. Por lo que la oveja, es muy fácil para la oveja desviarse del camino. Para la oveja es muy fácil desviarse del camino porque va distraída buscando comida y no se fija en el entorno y sigue caminando, y cuando se da cuenta ya se desvió del camino. Y otra cosa, ¿la oveja es un animal social o solitario? ¿Es un animal comunitario o solitario? Comunitario. Ok, entonces,
Cuando el Señor dice, son mis ovejas, Él no dijo, son mis llaneros solitarios. Porque dice, hay un rebaño. Entonces, la oveja está acostumbrada a vivir en comunidad. Para vivir en comunidad, ¿qué se necesita? Ser muy egoísta, ¿no? ¿Por qué no? Estar bien en comunidad, tiene que compartir. ¿Qué se necesita para vivir en comunidad, Elibet? Para que me compartas unos de los que traes ahí. A ver. ¿Qué se necesita para vivir en comunidad? ¿Por qué le es tan difícil al hombre o al ser humano a veces en ciertos lugares y entornos vivir en comunidad? ¿Por qué? Porque no nos gusta obedecer leyes. Porque no nos gusta obedecer leyes. ¿Por qué más? No nos gusta compartir. No nos gusta compartir. Porque no confiamos. Porque somos desconfiados. Porque somos abusivos. ¿Eh? A veces es por qué. Pero si estamos hablando de que hay un mira, la mente del depredador siempre va a estar enfocada en sacar ventaja. Siempre. La mente de la oveja. La mente de la oveja es, hay pasto para todos, alcanza para todos, me como lo que me tengo que comer y me hago a un lado para que el otro siga comiendo. Ya acabé de comer, estoy que voy a rumiar. ¿Qué hago cuando voy a rumiar? Me voy y me recuesto plácidamente en donde tenga un contacto visual con las demás ovejas y con el pastor, y ahí sin dar lata me pongo a digerir mi alimento para fortalecerme y para poder estar en pleno crecimiento. ¿Sale? El depredador, ¿qué hace? Te ve echado a un lado y va y se te avienta y te dice, quítate porque ese es mi lugar. Y la oveja simplemente se quita y se hace a un lado y se pone en un lugar donde no moleste a nadie. Entonces, si el Señor está considerando que nosotros somos sus ovejas, Él está dando por sentado que tenemos una mente de oveja o de depredador. De oveja. Entonces tendríamos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque como venimos de la jungla y de la selva del asfalto, en el que no tranza no avanza, o el que no violenta no sobrevive, y que tienes que ser fuerte para... Ok, muchas veces venimos con eso, y cuando llegamos a la casa del Señor, aunque tengamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, llegamos a la defensiva. Llegamos a la defensiva. Apenas te van a decir, Shalom, ¿qué? Espérate. Yo apenas te iba a saludar y ya me estás diciendo así como que, ¿qué onda? ¿Qué? Ya me estás echando pleito. Entonces, estamos acostumbrados a eso. Y por esa razón se dificulta que en el entorno de la comunidad haya un ambiente como el que el Señor desea. ¿Sale? Entonces, por ahí les encargo que si nosotros nos asumimos como ovejas del Señor, ¿sí o no? Si nos asumimos como ovejas del Señor, entonces tendríamos que actuar como tales, ¿verdad? ¿Sí o no? Actuar como tales. Muy bien. En el Salmo 23, el Señor conoce a sus ovejas, el Señor provee, el Señor fortalece, el Señor guía, el Señor protege.
Quisiera yo preguntarle a alguien que me pudiera decir qué opinan o qué piensan de la expresión que dice confortará. ¿Confortará qué? ¿Las ovejas tienen alma? Yo digo que sí. Las ovejas. Las ovejas. Sí. ¿Las ovejas tienen alma? Sí, ¿no? Sí. El hermano César va a decir, yo sí, hermano. Yo sí tengo alma. Doble Sí, alma. no, yo digo que sí. Tengo doble, dice. ¿Por qué en el contexto en el contexto pastoral se introduce esa expresión confortará mi alma? La figura del pastor oriental es una figura muy completa en la protección, en el cuidado de los seres vulnerables. De manera que nosotros deberíamos con toda confianza, con toda libertad, abandonarnos en el Señor y dejar que Él se encargue de gestionar toda nuestra vida, mientras nosotros nos encargamos de escuchar su voz y seguirlo. Porque Él es el que va a gestionar todo el trayecto. ¿Sale? Desde la cuna o desde la concepción hasta la partida, nosotros tenemos que encomendarnos ¿a quién? Al Señor en todo. ¿Sale? Porque Él es el que va a gestionar todo. Entonces Él consuela nuestra alma. Hay ciertas situaciones en las que de repente la oveja, cuando ya está muy lanuda, la oveja cuando ya está muy lanuda, se mete en los lugares donde hay agua. Y al meterse a los lugares donde hay agua, su lana se remoja. Y después de meterse a los lugares donde hay agua y remojar su lana, se va y se acuesta a la tierra. Y entonces se le van formando en los vellones de la lana, se le van formando unos terrones pesados, con los que tiene que cargar. ¿Por qué? Porque a sí misma no se puede hacer lo que corresponda a la ligereza de su trayecto. ¿Sale? Entonces, una parte del confort, una parte del consuelo, es que cuando el pastor identifica que la oveja está demasiado cargada, que trae demasiadas cargas, que se echó encima, ¿qué hace el pastor? La trasquila. ¿Qué hace el pastor? Dependiendo de la situación, la puede trasquilar o a veces la acostaba a la oveja en una piedra y empezaba con su vara a romper todos esos terrones que había en su cuerpo para aligerar su cuerpo. La acostaba en una piedra y empezaba a golpear todos esos terrones hasta que quedara completamente libre de sus carnes. Y la oveja que ya pasándolo a la situación de los humanos espiritualmente, pues por eso los ministramos, para que todas esas cargas las dejen, ¿no? Yo sí lo entiendo. Exactamente. Entonces, muchos de nosotros andamos pero bien cargados. Y a veces los que van cargados van adelante o van hasta atrás. ¿Por qué? Por la carga. ¿Sale? Pero luego les dicen, hermanos, vamos a ministrar, vénganse. Y como van hasta atrás y como ya se acostumbraron, dicen, da hueva. Yo no. Hay que ministrar a Juan y a Abraham. A mí. Se acostumbran a andar con sus cargas y andar con esa vida angustiosa y lastimera. Entonces, el pastor que identifica agarraba y las acostaba y lloraba, ¿vale? Hasta dejarlas libres, y entonces la oveja sentía un alivio. ¿Sale? Un alivio. Ahora,
la última parte de la que mencionó el hermano cuando dice unges mi cabeza con aceite, había un tipo de bicho que se metía así a veces en la cabeza o llegaba a las orejas, un tipo garrapata, y entonces la oveja acuérdense que el sentido del equilibrio está muy ligado al oído. Entonces cuando se te mete una mosca o algo te zumba en el oído, puede llegar a haber un espíritu de vértigo. Y cuando las ovejas sentían esa molestia tan angustiosa en su cabeza, les daba a veces por azotarse en las piedras, azotar su cabeza en las piedras, es decir, enloquecían. La unción del Señor es lo que hace que nos cubra y que no enloquezcamos. ¿Sale? No solamente la locura, sino la depresión, la ansiedad, todo lo que está en la cabeza es cubierto y protegido por la unción del Señor. Ahora, pregunto, ¿dónde está la copa? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Dónde tienen la copa? En las manos. No, En el corazón. En el corazón. la copa está en el alma cuando ¿Dónde está el alma? en el interior del cuerpo, cuando ¿En qué parte del cuerpo? en el rúa. ¿En dónde está el rúa? ¿En qué parte del cuerpo está el En rúa? el corazón. Yo digo que en todo el cuerpo, En todo el cuerpo. sí, en todo el cuerpo, porque vamos a lo que yo trataba de decir es que Si te cortas un dedo, ¿te cortas una parte del alma? No. no, ¿Una parte de tu rúa? El alma son las emociones y los sentimientos. ¿Dónde El está? corazón. Es que yo nomás estoy preguntando, ¿dónde está la copa? En el atmósfera. Por En la ejemplo, cuando atmósfera. se muere alguien, A ver, dice, dice, el cuerpo se muere. Bueno, unges se mi murió. cabeza La cabeza. con aceite. mi copa. Mi copa está rebosando. ¿Dónde está la copa? Es que La cabeza también en la cuando mente. dicen que se murió alguien, ¿no? Entonces el cuerpo murió, pero su alma está. 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 En el aire. A ver, ¿quién da más? Mario, ¿dónde dices que está Ahorita la me estoy copa? preguntando. Yo creo que en la mente, porque, y bueno, y en el corazón, o en parte, no sé, eso es lo que yo creo. O sea, hay dos copas. No, es una, lo forman, eso es lo que yo digo, no sé. ¿Dónde está la copa? Sí, ¿en qué parte del cuerpo? ¿En qué parte del cuerpo está el alma? ¿Me sigues preguntando? A ver si el que levantó la mano, a ver, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está la copa? Son las bendiciones que el Señor nos da en vez de las cargas que tenemos. Mi copa está rebosando, entonces la copa no existe. Bueno, aquí A ver, América. ¿Y el corazón? Copa. ¿Sale? Entonces vean la unción. La unción está en la cabeza y baja ¿dónde? Al pecho. Ahora sí que en el pecho está el alma, las emociones y todo lo demás. Cuando mi copa está rebosando de la presencia del Señor, entonces mis emociones están guardadas y protegidas por la unción del Señor. Cuando mi alma está vacía, entonces esa copa se va llenando de otro contenido. Y entonces cuando desborda la depresión, la ansiedad y todo eso, ¿por qué? Porque no protegemos nuestra cabeza y nuestras emociones. ¿Sale? Okay. Okay. Pues ya sabes dónde está, ya saben dónde está la copa. Ahora, vamos a ir a Juan 10. A ver qué encontramos de interesante ahí. Juan, ¿qué, perdón? Juan 10.
¿Ya? ¿Ya lo tienen? A ver, vamos a leer primero el verso 11. Juan 10, 11. ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor Yeshua, cuando asume este título, Él sabe y conoce perfectamente bien el contexto cultural y el contexto para Israel como nación de lo que significaba ese título. Cuando el Señor dice, yo soy el buen pastor, eso era suficiente para que la gente agarrara piedras y se las aventara y lo matara, si es que Él estaba usurpando un nombre o un título aplicado únicamente a Elohim, o en este caso a Adonai. Adonai es mi pastor. ¿Por qué? Porque Israel estaba acostumbrado, conocía, sabía, disfrutaba de que Adonai era su pastor. Y cuando entonces Yeshua baja ese título y se lo pone sobre sí mismo y dice, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor, eso necesariamente tuvo que haber causado un impacto en las personas que escucharon esa palabra. Eso lo pasamos por alto nosotros porque no tenemos el contexto original. Y cuando leemos, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, se nos hace X. Pero a ustedes les hago una pregunta. ¿A ustedes les interesa, les gustaría saber quién es el anticristo? ¿Cómo para qué? ¿Para qué nos gustaría conocer quién es el anticristo? Es que va a venir a engañar a muchas personas, entonces también es importante hasta saberlo. ¿Por qué más? Aquí ya voy entrando en materia. Si te gustaría conocer al anticristo, ¿por qué te gustaría conocerlo? ¿O para qué? Para identificarlo cuando se presente. Para identificarlo cuando se presente. Y luego, vamos por buen camino. Y luego, ¿cuánto tiempo va a estar actuando el anticristo como tal una vez que se dé a conocer? ¿Cuánto tiempo en la tierra va a estar actuando el anticristo una vez que se dé a conocer como tal? Y si les preguntan allá después, ¿cuánto tiempo? Mientras uno no se evita. ¿Y cuánto tiempo el cielo lo va a permitir? ¿Cuánto tiempo? Hasta que venga el... Acá tienen la respuesta. A ver, las respuestas. Venga. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación, lo cual da 7 años. 7 años. Entonces, si el anticristo estuviera ya ahorita a punto de ser revelado, ¿cuánto tiempo nos daría en la tierra? 3 años. Entonces, vamos viendo la importancia de conocer quién es quién. ¿Sale? Si a nosotros nos dijeran, el anticristo ya está, y dentro de cuánto falta para Pesa, y luego falta un mes para Pesa, y luego para Rosh Hashanah otros 7 meses, 4 meses,
más o menos, en el 2025 se va a dar a conocer quién es el anticristo. ¿Qué produciría esto en ustedes? Yo, por ejemplo, bueno, yo que leo seguido, acabo de ver un testimonio de un rabino de Israel, que él es muy culto de las leyes teológicas, así todo, ¿no? Es muy conocido en Israel. Entonces dice que se enferma y va al hospital, ¿no? Y se muere por 15 minutos. Y entonces, en esos 15 minutos lo hace ver, lo transportan al cielo, a donde está el Señor y el Yeshua. Y él llega y ve a todos los rabinos, ¿no? A todos sus maestros, a todos. Y uno de ellos, que era su profesor, le dice, nos equivocamos, es Yeshua, no lo aceptamos, somos su pueblo. Ahí, en ese punto, ¿qué produjo en ti el haber? Yo ya lo sabía, pero gusto por ellos porque dices, ¿pero bueno, qué produjo en ti? Nada, porque ya lo sabías. Ajá. ¿Qué produjo en el rabino? No, pues totalmente ya después da su testimonio y dice que le dejó de hablar su familia misma, los mismos. ¿Pero qué produjo en el rabino? No, tú pues, mismo. Arrepentimiento y sorpresa de que se habían equivocado. Pues él mismo dice, yo les decía a los jóvenes que eran en el Señor, Yeshua es falso y no nada que ver. ¿Qué produce en el ser humano el conocer que Yeshua es el pastor? ¿Qué produce en el ser humano conocer que Yeshua es el pastor? Y decimos, nada. Bueno, a mí entonces, para eso te estoy diciendo, ¿qué es lo que produciría en ti el saber o el conocer el nombre o la persona del anticristo? Y que solamente tengas, como dice la hermana, 7 años en esta vida para que todo acabe. ¿Qué produciría en ti? Bueno, yo, por ejemplo, en mí es satisfacción, es todo, ¿no? Para mí lo es todo, pero yo a mí no me sorprendió porque yo ya lo sé, que Yeshua está conmigo en todo momento. Pero a mí, por eso no me sorprendió, no porque no quiera. Para mí es lo máximo. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, él les revelaba a todos que él era, que se habían equivocado, ¿no? Entonces, es lo que yo les estoy diciendo, en el contexto de la Torah, de las Escrituras, el contexto del judaísmo. Cuando Yeshua dice, yo soy el buen pastor, tuvo que haber causado el efecto que causó en este rabino, en todos los que estaban escuchando, y su alma, su espíritu y su corazón tenía que haberse volcado hacia él, y entonces tuvieron que haber estado dispuestos a cambiar, a perder familia, a perder renombre, a perder profesión, a perder trabajo, a perder absolutamente todo, para abrazar al amado del alma, para abrazar a aquel que es digno de ser amado, respetado, adorado, servido, ¿sale? Pero no pasó eso. No pasó eso. Antes, por el contrario, cuando Yeshua se asume como el pastor, los fariseos lo quisieron apedrear. Los fariseos, en el contexto del capítulo 9, dice, ¿a poco también nosotros estamos ciegos? Tú estás loco, estás endemoniado, esto y lo otro. Y entonces Yeshua dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor le da la cara que le faltaba al pastor de los tiempos de Moisés, de Abraham, de Isaac. Le faltaba completar esa figura de que el pastor tendría que dar su vida por sus ovejas. Eso es lo que le faltaba conocer a Israel. Y Yeshua en ese momento lo dice y lo junta todo y dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Que fue lo que hizo Yeshua, dio la vida por sus ovejas, ¿no? Pero a ver, Yeshua ya lo hizo. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto vales tú? Como para que Yeshua haya dado su vida por ti. Por eso Romanos 8 es un capítulo impactante para mí, porque dice, si Él murió, si Él dio a su único Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas.
Y luego dice, ¿quién me separará del amor de Mashiach? Tribulación, angustia, hambre, enfermedad, desnudez, peligro o espada. ¿Qué me puede separar del amor del Señor? Pero a estas alturas del siglo XXII, todavía es necesario que se nos esté recordando y remarchando que Yeshua es el todo para nosotros, porque Él ya dio todo. En su vida. Ahí en el testimonio. Todo. Y si Él dio la vida, entonces, ¿tú crees que no te va a dar de comer? ¿Tú crees que no te va a dar esto y lo otro y lo demás? Sí, sí lo creo, pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que yo reciba todas esas bendiciones? Que me constituya en su oveja, no en un macho cabrío. Y si yo tengo las características de una oveja y soy oveja de Él, entonces Él va a gestionar todo lo que yo necesite. Pero si soy un macho cabrío que anda brincando, saltando y para allá y para acá y todo lo demás, y que solamente cuando quiero y necesito vengo y exijo al Señor, porque soy su hijo, porque soy esto y lo otro y lo demás, no entendiendo la magnitud de lo que costó que yo tenga vida, que yo tenga alimento, que yo tenga salud, que yo tenga shalom. Eso no es gratis. Eso no lo da en el bienestar. Eso le costó al Señor derramar hasta la última gota de su sangre para que yo lo pueda obtener. Y entonces yo tengo que ser su oveja para que yo pueda disfrutar de todas estas cosas. Espero que porque ahorita vamos a hablar, les vamos a decir quién es el anticristo, para que ustedes sepan. Bueno, él decía, por ejemplo, ya para acabar, él decía que iba a partir de este año, de los 2025, iban a suceder cosas. No sé, vamos a dejarlo así, yo nada más lo leí, yo no sé, ¿no? También. Pero él decía que sí iba a haber paz, por ejemplo, en Medio Oriente, y se van a juntar por un tiempo, pero después va a ser engañoso igual. Y después va a engañar a la gente, pero lo van a ver así como paz en este año, ¿eh? Entonces decía cosas así, pues yo me quedé así. Y entonces, como si se supone que pudiera ser que a lo mejor quizá quepa una remota posibilidad de que esa parte del video sea cierta. Ajá. ¿Cuánto tiempo nos quedaría para seguir gestionando el reino? Nada, ¿no? Pues ya no. Pues ya realmente no hay tiempo. que... Digo, y entonces todavía estamos jugándole al vivo, pensando que tenemos toda la vida para echados y haciendo y deshaciendo, cuando en realidad deberíamos estar más que alertas, ¿no? Más que alertas. Entonces, ya leímos el versículo 11, ahora vámonos al versículo 1 y del capítulo 10 de Juan. ¿Sale? Capítulo 10 de Juan dice: de cierto os digo, que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. Ok, entonces, versículo 1: las ovejas entran por la puerta. Las ovejas entran por la puerta. ¿Sale? ¿Qué representa la puerta en ese verso? Las ovejas entran por la puerta. ¿Qué representa la puerta? Yeshua. El reino. ¿Qué representa la puerta? El reino. ¿No? Mire, la salvación. a ver. Normalmente entre los 12 y los 25 años, el ser humano busca entrar por la ventana. ¿A qué me refiero? A la etapa de lo que dicen los papás: es que mi hijo está bien rebelde. Entonces, ¿qué representa la puerta? El camino Las ovejas entran por la puerta. ¿Qué representa eso? El camino correcto hacia el Señor. No solo lo correcto. La verdad. No solo la verdad. Vamos haciendo una lista de lo que representa la puerta. Hacer lo correcto. Representa la verdad. ¿Qué más representa? ¿Qué más representa la puerta?
la vida también. Es como lo dice su palabra, el camino, Él es la verdad y la vida. Bueno, hacer lo correcto, la verdad. ¿Qué más representa la puerta? Disciplina. ¿Qué más representa la puerta? Disciplina. ¿Qué es la disciplina? Orden. Si tú no estás acostumbrado a eso, no eres oveja. ¿Sale? Los que se apellidan Contreras, que dicen, ¿por qué por la puerta si puedo entrar por la ventana? Mucha gente. ¿Por qué por la puerta? O sea, porque usted dice, yo voy a tener que hacer eso. No, olvídese. No, luego nos dicen nuestros hijos, ¿yo por qué voy a hacer lo que tú me dices? ¿Por qué voy a hacer lo que tú me mandas? ¿No dicen los hijos así? ¿O no dice así la esposa o el esposo? El esposo cuando se le revela a la esposa y dice, no, yo no voy a lavar los trastes, ¿por qué? Pues es que no me has comprado jabón. Y se tratan de revelar. ¿Sí o no? ¿Qué haces cuando tus hijos se te empiezan a revelar? Qué bonito es leer la palabra en el contexto original. Y qué fácil es leerla como de corrido, así como si tuviéramos una ansia por terminar y no entender nada. ¿Sale? Entonces, verso número 1, las ovejas entran por la puerta. Es decir, las ovejas están entrando al orden, a la obediencia. Están habilitadas, están capacitadas, están acostumbradas a la disciplina, a la obediencia, ¿sabe? Al orden. No les cuesta ningún trabajo. Se les dice esto y entran sin problema. ¿Sale? Eso no quiere decir que se nos quite la posibilidad, o toda la posibilidad, o se nos anule la posibilidad de cuestionar, o de disentir, o de lo que sea. No, eso no es, eso es otra cosa. ¿Sale? Es tan sencillo como decir, ahí está la puerta, pásenme. Andar. ¿Qué vas a cuestionar? ¿Qué vas a disentir? Ahí está la puerta, entras, sales. ¿Para qué es la puerta? Para entrar y salir. Punto. No hay punto de discusión o de disentir entre que no, es que porque la puerta es blanca yo no quiero entrar por la puerta blanca, yo quiero por la puerta roja. O sea, el que está acostumbrado a disentir, va a disentir por todo. Pero las ovejas simplemente siguen el pastor y obedecen. ¿Sale? ¿Qué tengo yo que hacer para aprender a mandar? Si tú quieres mandar, tienes que aprender a obedecer. ¿Cómo te gusta que te obedezca la gente? ¿Repelando siempre? ¿Cuestionando siempre? ¿Buscándole el lado malo? Pues normalmente cuando damos una orden es algo tan sencillo, ¿no? ¿Vale? Cuando te dicen, no llegues tarde a la casa, ¿qué haces? Llego a la 1, hermano. ¿Por qué? Pues porque no quise llegar tarde, quise llegar temprano y llegué a la 1. ¿Sabe? Los que no entran por la puerta, ¿qué son? Ladrones y salteadores. ¿Sale? 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahí les va el verso 2. Dice:
¿Por qué las ovejas tienen que entrar por la puerta? Ahí está la respuesta en el verso 2. Porque el pastor ya entró por ella. Exactamente. A ver, el pastor ya entró por la puerta, entonces ¿por dónde van a entrar las ovejas? Por la puerta. Porque el pastor ya dio el ejemplo. Ahora, pásenlo al nivel que ustedes quieran. Tú le vas a dar una orden a tu hijo y tu hijo tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque tú ya entraste por esa puerta de disciplina. Tú entraste por esa puerta de orden. Tú entraste por esa puerta de obediencia al Señor. Si tú no entras por la puerta de la disciplina y del orden y das una orden, entonces no eres el pastor, eres un ladrón y salteador de tu propia casa. De tu propia casa. De tu propio entorno. ¿Por qué? Dice, las ovejas entran por la puerta porque el pastor es el que entra y sale por esa misma puerta. Ya puso el ejemplo. No pretendas entonces darle órdenes a otro cuando tú no las estás obedeciendo, cumpliendo, acatando. ¿Sale? Verso 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, el pastor conoce por nombre a sus ovejas, las ovejas conocen la voz del pastor y con su sola voz hace que entren o salgan. 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. A ver, Alejandra, ¿qué opinas en el verso 5? ¿Cuántas voces oyes en tu cabeza en la semana, en el día, en el mes, en el año? ¿Cuántas voces? A ver, vamos a centrarnos en el verso 5 y vamos a entender muchas cosas, ¿sale? ¿Es sencillo o es difícil? ¿Por qué difícil? Sí se parecen. ¿Y cómo le vas a hacer para diferenciar las voces de los extraños de la voz del pastor? Tenemos que estar muy... ¿Cómo vamos a diferenciar? Porque Alejandra acaba de decir una verdad muy importante. Muchas veces las voces de los extraños se parecen muchísimo a la voz del pastor. ¿Cómo diferenciarlo? Por sus obras. Por sus obras. ¿Por qué más? Normalmente la voz del extraño te va a dar soluciones fáciles y rápidas, de manera que no pienses, sino que lo agarres todo en corto. La voz del extraño siempre va a ser una voz para darte una solución rápida y fácil. ¿Qué otra cosa podemos hacer para identificar la voz del pastor de las otras voces que atacan a nuestra cabeza? Leyendo la Biblia, porque es la palabra del Señor. Y cuando tú lees la Biblia, ¿conoces a quién? Al pastor. Conoces al pastor. Conoces su forma de pensar y su forma de actuar. Aparte, siempre el extraño te lleva a lo malo. Eso es lo más común. Entonces el pastor te dirige a lo bueno siempre. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees que a veces nosotros interpretamos lo bueno como malo? Y lo malo como bueno. Es que hay que prepararse para no malinterpretar. A veces nosotros interpretamos lo malo como bueno y lo bueno como malo. ¿Cómo es cierto? ¿El enfermarnos será bueno o malo? Es bueno y malo. El tener problemas así como que no los causamos nosotros, ¿será bueno o será malo? Bueno, El tener angustias, tristezas y tribulaciones, ¿será bueno o será malo? Dependiendo de cuál sea el resultado, el propósito y el origen de esas situaciones, es el trato que yo le tengo que dar. Es que algunos tienen enseñanza para uno. Tienes que pasar por ese proceso.
Digo, yo en lo que he aceptado al Señor hasta ahorita, yo he pasado por muchos procesos, pero yo todos los veo como una enseñanza hacia adelante. ¿A qué le corre el ser humano? Siempre, siempre, siempre. ¿A qué le corre el ser humano? Siempre, 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 siempre. A la responsabilidad, ¿A qué le corre el ser humano? Siempre, siempre. al dolor. Júrame, pero que no me duela. No. ¿Sale? Soluciones rápidas. Así, deme algo para el dolor, pero que se me quite corto. Y muchas veces cuando están en el sillón del dentista, dicen, deme algo para que se me quite el dolor, pero rápido, así. Pero no van al origen del dolor. Y entonces se te pasa el ketoroloco, se te pasa el efecto del ketoroloco y te regresa el dolor con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque en la vida estás gestionando puros ketorolocos, no estás yendo al origen del problema. Entonces, cuando el Señor va a resolver algo, Él te da un ketoroloco o Él va a la raíz del problema. Va a la raíz. Y cuando va a la raíz del problema, empieza a agarrar la parte que duele. ¿Y qué dices? Me duele, y me duele, y me duele, y me duele. Y muchos de nosotros decimos, ya, ahí, no le hagas porque me duele. Detente, ya no quiero seguir en ese proceso porque me duele. Y entonces, ¿curamos o no curamos? No. No curamos. No curamos. Porque duele. Entonces, el diablo te dice, échate un ketoroloco para el alma, un anestésico para el alma. Y le echamos el anestésico para el alma y el resultado después es una resaca y es el asunto que se va haciendo más. ¿Sale? Entonces tenemos que ir aprendiendo a identificar la voz del pastor de entre las demás voces. ¿Cómo será más fácil que te confundan, en el ruido o en el silencio? En el ruido. El ruido. ¿Sale? Entonces tenemos que aprender que cuando tenemos un conflicto, para identificar qué voz es esa, tenemos que poner en silencio nuestra cabeza. No dejar que esté ahí el remolino de emociones y de pensamientos. A ver, cálmate. A ver, respira. Tranquilo. Y ahora sí, agudiza tu sentido y decir, a ver, ¿quién me está hablando? ¿Sale? Y eso de apaciguar también quiere decir que nos tranquilicemos en la toma de decisiones, que no seamos impulsivos para tomar decisiones. Porque es que mientras yo entendía que esto y que el otro, me dijeron vete y tírate al metro, y pues yo mientras tanto, ya cuando me di cuenta ya estaba a punto de aventarme al metro. Y no estoy exagerando. No estoy exagerando. El diablo siempre, ya mátate, no sirves para nada, nadie te quiere, no estás aquí, mira, nada más, con eso vas a solucionar la vida, mira, ya, olvídate de todo, ya, y lo otro y lo demás, córtale de tajo. Empieza a generar mucho ruido en nuestra cabeza, mucho ruido, de manera que nosotros y vamos y hacemos lo que... Entonces hay que apaciguar nuestra mente, nuestra cabeza, nuestras voces, decir, a ver, espérate, tranquilo. ¿Quién me está hablando? Sí. Y una vez que ya identifico las voces, tengo que actuar en consecuencia. ¿Sale? Verso 6. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Otra vez? Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes dicen, es que yo no entiendo qué pasa, yo no entiendo qué el Señor quiere para mí, es que no entiendo? Ya hice esto, ya hice lo otro, ya hice aquello, pero no entiendo. Es que les falta ir a danzar a Chalma para que entiendan.
O una limpia de esas de las del centro histórico, ahí con los aztecas, o mexicas. Una cósmica. Bien dicho, mexicas, porque no son aztecas. ¿Sale? Tienen aquí al rey del universo y no lo agarran. Esa es mi opinión personal. Ahora vamos a leer de corrido para ver si con esto más o menos podemos traer paz a nuestra alma y a nuestro corazón. Volvió pues Yeshua a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. No solamente soy el pastor, sino soy la puerta. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y luego dice: yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Luego viene ahí: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por los ovejas. Más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, bebe del lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas debo también traer, y yo oiga, y habrá un rebaño para un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. Puede aclarar su ¿sabe? Entonces ahí está el gran debate y ahí está la resolución a nuestra vida si nosotros aprendemos a escuchar y a obedecer la voz del pastor. Miren, yo me quedé con una pequeña duda. Aquí. ¿Qué sería como el asalariado? El asalariado viene siendo el rabino, el clérigo, el pastor, el líder, el encargado de cierto grupo de personas a las que no tiene una relación propia de pertenencia, ¿sale? Para que sea lo correcto, o sea, no tiene una relación propia de pertenencia, es decir, las ovejas no le pertenecen al asalariado, le pertenecen al pastor. Y entonces, como no le pertenecen al asalariado, el asalariado dice: ni modo, yo también tengo familia, ni modo, yo también tengo trabajo, ni modo, yo también tengo esto y lo otro. ¿Por qué? Porque normalmente le da más importancia a lo suyo que a las ovejas, por decirlo así. No es así, sino que hay un límite. Hay un límite hasta donde el asalariado puede llegar. Y ese límite es a veces el sacrificio. El sacrificio. Es decir, yo no puedo ser tu redentor. ¿Por qué? Porque tú y yo ya tenemos un redentor. Se llama Yeshua. Entonces yo puedo ser tu pastor si quieres, aquí abajo, que también el Señor dijo: a nadie llames pastor, porque yo soy el pastor. Pero yo puedo gestionar como asalariado, pero hay un límite hasta donde yo puedo llegar. Cuando tú empieces a confiar más en el asalariado que en el dueño de las ovejas, entonces estamos desviándonos todos del camino. La función del asalariado es llevarte al pastor, al dueño, al dueño. Hasta donde su capacidad le dé para... Hasta donde tienes permitido. No vamos a hablar de que es que el asalariado no le importan las ovejas. No, si estás ahí, si fuiste llamado a ser asalariado, tienes que dejar la salea para que no se las lleve el lobo. Pero no puedes constituirte en el redentor de todo y de todos. Espero que lo entiendan.
Sí, es más guiarlo hasta cierto punto y de ahí entra Yeshua para... Espero que lo entiendan. ¿Por qué? Porque en el contexto occidental, el pastor es el redentor. Es el que te gestiona todo. No tengo dinero, el pastor. No tengo gas, el pastor. No tengo carro, el pastor. Y todo el pastor, y el pastor, y el pastor. Cuando está el Ser Supremo que te puede dar todo. Está el Ser Supremo que te tiene que dar la fortaleza, sabiduría, recursos para que tú gestiones lo que tú tienes que gestionar. No sé si me estoy dando a entender. Para que tú gestiones lo que está. En realidad, el pastor o el asalariado tendría que gestionar lo que corresponde al bienestar espiritual de las personas. Pero a veces decimos, bueno, es que para que yo esté bien espiritualmente necesito comer, así es de que el pastor necesito que me traiga una torta de jamón con doble queso y me venga a traer un frutzi también, porque si no, usted no está cumpliendo con la voluntad de Dios y no está siendo buen pastor. Entonces hay muchas deformaciones de la figura del asalariado, y mucha gente ve al asalariado como si fuera el dueño de las ovejas, como si fuera el que te tiene que dar absolutamente todo. Y lo peor de todo es que tú como oveja no tienes ninguna responsabilidad para con el asalariado. O sea, él tiene la obligación, sí, pero yo no. Yo solamente estoy para recibir. Entonces hay que ir desterrando todos esos paradigmas erróneos para empezar a decir, bueno, sí, el asalariado tiene un límite. El asalariado te va a decir cómo, pero tú lo tienes que hacer. ¿Sale? Y el único que va a gestionar para todos es el buen pastor. ¿Sale? ¿Sí estamos o no? ¿Ve? Ok. Entonces, si el asalariado les dice, ahora fíjense también la palabra no, la misma palabra. ¿Es el pastor o es asalariado? ¿Qué es un asalariado? El que trabaja. Un salario. El que tiene un salario. Ahora, ¿quién le da el salario al asalariado? ¿El pastor o las ovejas? ¿A quién sirve, el pastor o a las ovejas? A las ovejas. Al pastor. El pastor sirve a las ovejas. Sí, claro. ¿Y de quién recibe el sueldo? El Señor, porque ¿De quién recibe el sueldo? ¿De las ovejas o del pastor? Del pastor. Ok, la figura correcta es el asalariado tiene un salario. ¿Sale? Tiene un salario. Él apacienta las ovejas que no son de él, son del pastor. ¿De quién recibe el salario? Del pastor. Por eso nunca van a escuchar que aquí se les pida un sueldo para el asalariado. Porque el pastor se tiene que arreglar con el asalariado y el asalariado con el pastor. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos o no? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí nunca jamás en la vida se le va a decir, oigan, el apoyo para el pastor. Como las iglesias. Que en teoría sí debería de ser porque dedicas tu tiempo, ¿no? O sea, Pero en las cristianas. Digo, por eso les digo, a ver, el asalariado ¿a quién cuida? a las ovejas. A las ovejas. Las ovejas deberían de... Y si es asalariado, tiene derecho a un salario. Y a un salario. Y vamos a decir, si vamos a poner sueldos según aptitudes o sueldos según resultados, entonces tendríamos que a mayores resultados, mayor salario. mayor salario. ¿Sale? Ahora, ¿de quién dependen los resultados? ¿Del asalariado o de la oveja? De la oveja. Que sigamos porque Si el asalariado te dice, oye, báñate, por favor. Todavía el asalariado va a tener que ir, ponerte el poli, tallarte. O eso lo tendrías que hacer tú. ¿Sí me explico? Entonces, a veces los resultados no dependen del asalariado, dependen de la oveja. Pero cuando la oveja tiene piel de oveja y es macho cabrío o peor aún es lobo, y no hay resultados,
¿A quién se le carga la responsabilidad? Al asalariado. Cuando la oveja no está haciendo. O tienen terrones de esos, se metieron al agua y les pesa pasar. No, hay que darles sus coscorrones ahí. De todas maneras, no. Todo el mundo se fue sobre la trasquilada de la lana para decir, no, es que todos los pastores trasquilan. Es que hay que tener el contexto de la explicación. Díganos cuántos, dice. Ya, pastor, díganos de cuántos son. La fuerza ya nos echó la pedra, ahora ya digan, ya cómo ¿Sabe? Muy bien, entonces espero que hayamos entendido un poquito más en la parte de que el Señor es nuestro pastor y que tenemos que aprender a escuchar su voz, porque la voz del ladrón se parece mucho a la voz del pastor y a veces se parece más a la del asalariado. ¿Sabes? Entonces, por favor, si somos ovejas del Señor, escuchemos, aprendamos a escuchar la voz de nuestro pastor y entremos por la puerta. ¿Sale? Porque si no entramos por la puerta, si no tenemos la disciplina, el orden, la obediencia, difícilmente vamos a entrar por la puerta. Difícilmente vamos a tener el resultado del Salmo 23. ¿Sale? Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando una oveja? ¿Qué hacer cuando una oveja anda en el valle de sombra y de muerte? ¿Qué hacer? O sea, nosotros como hermanos o como pastor. ¿Qué hacer cuando una oveja anda en el valle de sombra y de muerte? Orar por él. Digo, como hermanos. Como hermanos tenemos que orar por él y sacarlo de ahí, ¿no? ¿Sí o no? Apoyarlo. Él debe, bueno, yo pienso, ¿no? Él debe de ir al pastor y dejar todas sus cargas para salir de esas cautividades, ¿no? De ese valle de sombra y de muerte. Parece que las ovejas no pueden hacer, ¿no? en la experiencia. El Señor dice, el Señor Yeshua dijo, ¿quién de vosotros, como pastores, que tienes 100 ovejas y que si una se te extravió, no dejas a las 99 y vas por la que se perdió? Eso quiere decir que la oveja por sí misma no puede gestionar su regreso. ¿Por qué? Se tiene que ir por la oveja. No podemos tener. El valle de sombra de muerte. ¿Cómo se llega al valle de sombra de muerte en China? Estamos en el contexto del rebaño, del pastor, de la oveja. ¿Cómo se llega al valle de sombra y de muerte? Cuando se desvían del camino. Ajá, ¿y por qué se desvían? Pero que no le gusta la disciplina. Les gustó la rebeldía. ¿Por qué se desvía uno del camino? Que es tu propia ley. Porque no nos dieron caso. Atajos que luego muchas veces queremos tomar. Normalmente. Porque la oveja va comiendo y no se fija dónde anda y sigue comiendo y se va alejando. Entonces se vuelve Cuando voltea ya se pone por otro lado. a ver otra vez. Cuando voltea ya se perdió y ya se fueron. Y cuando volteé, estaba lejos. Y cuando volteé estaba
lejos. ¿Qué empezamos a descuidar? ¿Qué empezamos a descuidar cuando decimos de repente, cuando me di cuenta ya estaba lejos? ¿Qué empezamos a descuidar? La oración. ¿Para qué me sirve la oración? Para conectarse. ¿Con? El Señor. ¿Se dan cuenta de la importancia de la oración? ¿Sí o no? Cuando yo empiezo a descuidar la oración, vamos a descuidar. ¿Qué voy a descuidar? La oración. Dice Magali que la oración es la conexión. ¿Así o con X? Con X. ¿Con X? ¿Segura? Con X. Es con X. ¿Así? No. De las 12. ¿Con X? Con X. Es con ellos que es con X. ¿Con X? Es con X. Ay, sí, no le Ahí está. Les puse las dos para que me quiera poner con doble C y el que quiera Conexión. Va con X. Entonces empiezo a descuidar la conexión. La oración es la conexión. Y la conexión me trae cuando empiezas a descuidar la oración, ¿qué empiezas a descuidar? conexión con el Señor. Entonces, cuando no escuchas la voz del Señor, ¿qué voces empiezas a escuchar? Vuelvo a la redundancia porque es lo más real y lo más cotidiano. Cuando tú descuidas la oración, ¿a quién empiezas a escuchar? ¿Qué voces empiezas a escuchar? La voz del enemigo. ¿Sale? Y entonces, miren, ¿para qué sirve la voz? Para pastorear. ¿Para qué sirve la voz del Señor? Para pastorear dirección. Darles dirección. Cuando tú vas escuchando la voz del Señor, aunque estás comiendo, pero estás escuchando la voz del Señor, ¿cómo te sientes? Seguro. ¿Seguro? ¿Seguro o no? Sí. ¿Por qué? Porque estás alimentando tu alma y estás escuchando la voz del Señor. Pero tú sigues comiendo y de repente te empiezas a distraer, te empiezas a descuidar, empiezas a desconectarte y empiezas a oír la voz del Señor cada vez más lejos. Y a medida que tú escuchas la voz del Señor más lejos, empiezas a escuchar otras voces más cerca. ¿Sale? Y entonces empiezas a tener Dirección. Búscame por favor ese texto que dice: la muerte los pastoreará. Es un salmo. Salmo 49, 14. Salmo 49. A ver, vayan corriendo al Salmo 49. Como ovejas son destinadas para el Seol, la muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana, su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tiene morada. ¿El Salmo qué? 49, 49. 14. Sale. Salud. ¿Qué dice el encabezado de ese salmo? La insensatez se confiere en la riqueza. A ver otra vez. La insensatez, o sea, no tiene nada de sensato escuchar la voz que me dice: trabaja, 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 trabaja. Ahorra, 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 guarda, 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 guarda. No gastes, no gastes, no gastes, no gastes, no comas, no comas, no descanses, no descanses, no descanses, no descanses, no descanses. No vayas a la compra, 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 no vayas a la compra. Y empieza, y se empieza a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Hasta que dejo de escuchar la voz del pastor y esas voces se hacen más fuertes en mi vida
Y entonces empiezo a confiar en las riquezas, en las fuerzas, en el trabajo, antes que en el Señor. ¿Pasa o no pasa? Sí. ¿Sucede o no sucede? Entonces, por favor, no me hagan esa cara de decir, esa clase ya me la doy porque la seguimos padeciendo. 49.6, ¿qué dice? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a oír sus rescates. ¿De qué te sirve que hayas llegado a 10 millones de pesos en tu cuenta bancaria si llegando al anticristo todos tus bienes van a pasar a formar parte del Estado, te van a confiscar? No les comenté el jueves, pero, o no sé si les comenté, pero en Estados Unidos se refrescó, se volvió a sacar una ley de 1950, 40 y algo. Esa ley obliga a todos los migrantes que llegan a Estados Unidos a registrarse en un registro de indocumentados para que el gobierno tenga ese registro y pueda echar mano de ese registro cuando a el gobierno le sirva, le interese o le convenga. Pregunto yo, ¿cuántos demócratas están levantando la mano en contra de lo que está haciendo el republicano Trump? ¿Cuántos demócratas están defendiendo a los migrantes? Ninguno. Están siguiendo una agenda imperial. No es demócratas y republicanos, es una agenda imperial. Y entonces, miren, ya dijo el presidente, el que no se registre va a tener pena de cárcel hasta por 6 meses o 6 años, creo. ¿Sí? Es un 6, no sé si 6, no recuerdo bien, 6 meses o 6 años. Pero pena de cárcel. ¿Qué está haciendo? Está empezando a aterrorizar a la gente. Pero ¿qué está haciendo también? Está empezando a calibrar el registro de la gente incómoda o indeseable para los gobiernos. ¿Dónde creen que vamos a aparecer nosotros cuando todas estas cosas empiecen a suceder? ¿Saben qué hizo DHL en 1940 y tantos, antes de la guerra mundial y todo eso? ¿Qué hizo DHL? DHL todavía existe. Es una empresa de paquetería. Bueno, la D de DHL, ¿qué quiere decir la D? Deutsch, ok. Es el nombre alemán de Alemania. Deutsch. Es una empresa alemana. Ok, entonces es una empresa alemana. ¿Está en México, sí o no? Sí. Ok. Saben que para el gobierno es muy fácil enviarte un paquete, un sobre, un recado, una carta, y entonces en base a eso recopilar tus datos personales. Entonces Mercado Libre y toda la paquetería, Amazon, todo eso tienen nuestros datos personales, a dónde vivimos, las entrecalles, qué calle es nuestra fachada, quién recoge paquetes, a qué horas estamos, qué compramos, qué no compramos. Ya están los registros. Ya están. ¿Sabes? Ya te tienen ahí. ¿Sabes qué es lo único que hace falta? Empezar a darle uso a esos registros, porque ya, o sea, no necesitamos ni especular ni ser conspirativos. El gobierno, bueno, el señor Waldenberg, ¿sí? ¿Quién fue Waldenberg? Waldenberg era el jefe del Instituto Nacional Electoral. Era el presidente del Consejo de Línea del IFE en aquel tiempo. ¿Qué hizo Waldenberg? Vendió el Registro Nacional de Electores al FBI. No les estoy hablando de secretos, eso es conocido por todos. Le vendió el registro de línea de todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años al FBI.
Entonces, no solamente el gobierno de México, sino el gobierno de Estados Unidos te tiene bien identificado. ¿Sale? Y ellos van a saber exactamente cuándo y cómo. Entonces, si tú confías en tus riquezas, si tú confías en lo que tienes y todo, y sigues guardando, y sigues esto y lo otro y lo demás, cuando se desarrollen todas esas cosas, te va a pesar en el alma no haberle dedicado 10 minutitos más a la lectura, a la oración, a tener contacto para escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque cuando esto suceda, vamos a salir como las ovejitas despavoridas corriendo. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Y todas vamos a llegar sin duda al valle de sombra y de muerte. ¿Y qué hace una oveja en el valle de sombra y de muerte? ¿Qué hace? ¿Qué hace una oveja cuando está en el valle de sombra y de muerte? No piensa claro, no ve las cosas, no analiza. A ver otra vez. ¿Cómo? ¿Qué hace? Llorar y llorar. A ver, pero denle sentido a esa frase. ¿Qué hace la oveja? A ver otra vez, pero denle sentido, denle feeling. ¿Qué hace la oveja? Llorar y llorar. Llorar y llorar. ¿Por qué? Porque con su llanto, la oveja al llorar está tratando de que el pastor la escuche y ubique dónde está. Pero vean, no es lo mismo que el pastor oiga la voz de la oveja, que la oveja oiga la voz del pastor. Cuando tú estás chille, clame, Señor, oye mi voz, por favor, que a ti clamo, Señor, ten misericordia. Es porque estás en una zona de peligro. En una zona de peligro y estás chille. ¿Por qué? Porque ahora sí te urge que el pastor oiga. Porque cuando tú estuviste escuchando la voz del Señor, la menospreciaste y fuiste alejándote de ella. Y no te preocupó en lo absoluto no te preocupó dejar de escuchar la voz del pastor. No te preocupó hasta que te viste en el valle de la sombra y de la muerte. Y ya no sabías ni para dónde regresar, ni para dónde correr, ni para dónde irte. Y entonces empezamos a llorar y a llorar y a llorar. Porque estamos solos y perdidos. Entonces, lo ideal es nunca jamás confiar ni en las riquezas, ni en los bienes, ni en ninguna otra cosa, y que eso nos aleje de la voz del pastor. ¿Por qué? Porque dice el verso 6, los que confían en las riquezas no van a poder redimir ni su alma ni la de su hermano, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Sale? Y luego dice ahí, su mismo pensamiento es que sus cosas serán eternas, verso 11, sus habitaciones para generación y generación, dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. La locura es cuando ya empiezas a escuchar voces en tu mente que no son las que tienes que escuchar. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. ¿Quién es el único que te puede redimir del Seol? Verso 15. Del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Sale? Ahora vamos al Salmo 44.
Verso 8 del capítulo 44. En el oído En el oído nos todo el tiempo, para siempre alabaremos. Otra vez. Para siempre. Alabaremos tu nombre. Ahora dice 9. Pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquea para siglos que nos aborrecen. Nos entregaste como qué? como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Él lo hizo o nosotros nos alejamos de él? Nosotros. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio. Nos pusiste por proverbio ante las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí. La confusión de mi rostro me cubre. Verso 19. Para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Entonces, ¿qué hay en el valle de sombra de muerte? Hay depredadores y hay varias regiones de cautividad. El Seol, el lugar de los chacales, el valle de sombra, el valle de muerte, ¿sale? Todos esos empiezan a generar voces en nuestra cabeza, y esas voces en nuestra cabeza: desesperación, angustia, soledad, tristeza, desesperación otra vez, tristeza, culpa, pecado, etc. ¿Y todo por qué? Porque nos descuidamos la oración. ¿Qué otra cosa descuidamos cuando las ovejas van descuidándose y se alejan y llegan al valle de sombra de muerte? Ok, descuidan la lectura, muy bien. ¿Qué otra cosa descuidan las ovejas? La obediencia. La obediencia. ¿Sí o no, César? A veces no hagas esto. Y lo hacen. Luego también, bueno, ya hablando así de, por ejemplo, viendo más, somos las ovejas, pues en la palabra dice congrégate, no se congrega, ¿no? O sea, hacen lo que y dicen, bueno, oro en mi casa, sale, está padre, está bien, pero no es lo mismo. Pues no, porque eres oveja y eres un animal social. No si fuera lo mismo, todos los judíos no fueran a las sinagogas y se quedarían en su casa todos, ¿no? Pienso. Sí. El agua. Ya. Muy bien. Entonces, se desvían del camino por descuido de todas estas cosas y de escuchar la voz del Señor. Llegamos a los lugares de tormento, a los lugares de cautividad. ¿Qué vamos a hacer? Decíamos, ¿cómo salir de ese valle? De exhaustividad. ¿Cómo salir del valle de sombra de muerte? ¿Cómo le haremos para salir, Rosalba, de un lugar de esos a donde llegamos? Esforzándonos y ser constantes en todos los descuidos. ¿Tú cómo le haces para sacar a la gente de donde la sacas? Ministro. Ah, muy bien. Entonces, una de las únicas maneras para salir de todas estas cosas tiene que ver con la administración. Dejarte llevar por la dirección del pastor, del buen pastor. ¿Sale? Ok. Pero también las ovejas tienen que pedir la ayuda. ¿Cómo vamos a ministrar? Dígame. La administración tiene que ser con personas, que no puede que nada más solito y el Señor te pueda administrar nada más. Las dos partes se aplican. Sí. Sí, porque tú pasas a, bueno, en este caso enfrente, y al Señor le dejas todas tus cargas, todo lo que traigas. Y claro, ser constante, ¿no? Como
Pero, a ver, dice la parábola del buen pastor. El buen pastor ministra a la oveja a distancia o va por ella. Va por ella. Entonces, ¿cómo ministrarías a una persona que está en este lugar? Tienes que ir por ella y ministrarla. Ir por ella en la región de cautividad donde se encuentre y cargarla en los brazos y sacarla de ahí y ponerla otra vez en el rebaño, previos 2 chanclazos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le haces para ir por ella? Tú llegas por una persona y le dices, vengo a sacarte, pero ¿qué te dice? No, aquí estoy bien, nada más ore por mí. O sea, ore por mí para que se me quite el dolor angustioso, pero aquí estoy bien. No, pues hay que llevarla. Tiene que pedir ayuda. Por eso. Tiene que reconocer. A ver, ¿cómo le haces tú con una persona que tú vas a orar por él? Te cuenta esto y esto, ¿sabes? Y el Señor te mueve a sale, vamos a sacarte de ahí. Pero Él te dice, no me saques de aquí nada más ahora para que se me quiten los síntomas, dame un toro loco. No, pues vas a la raíz del problema. ¿Qué hacer? Vas a la raíz del problema y lo llevas al Señor para saber qué ministrarla. ¿Qué vas a ministrar? ¿Cómo llegarías a la raíz? Ah, bueno, si no quieres, sí. ¿Cómo llegarías a la raíz? Pues pedir por ella, porque si ella no quiere o él no quiere. Es que acabas de darle al clavo, a ver otra vez. Si ella qué, O sea, No si quiere. ella no si ella no quiere, Sí. no puedes hacer nada. Pero no ve que dice que solamente no salen con oración y ayuno. Por eso, pero si tú no quieres, ¿Quién no quiere? ¿cómo te lo saco a fuerzas? Llegué por descuido. Estoy en el valle de sombra de muerte. Estoy aquí en una angustia. Estoy en una tristeza. Estoy casi que me estoy muriendo. Y les digo, hermanos, oren por mí. Ayúdenme a orar. Pero no les digo, sáquenme de ahí. Y entonces los hermanos amablemente en el chat, vamos a orar todos por fulanito. Oramos, Señor, por favor. Y el Señor, que es tan bueno en su misericordia, ahí en el valle de sombra de muerte, me ministra y me quita la desesperación, la tristeza, bla, bla, todo eso. Me siento como nuevo. Pero no salí de ahí. No salí de ahí. ¿Tú crees que me vuelve a pasar lo mismo? Sí. ¿Por qué? Porque no salí de ese lugar. Solamente me quitaron los síntomas. Y entonces, ¿qué se necesita para que realmente haya un resultado? Que la gente quiera salir de ahí. Pero ¿qué implica salir de ahí? ¿Qué implica salir de ahí? ¿Qué implica salir de ahí? Cambio de acción. Y eso es lo que muchos no queremos hacer. Muchos no queremos hacer. No queremos cambiar. Esos cambios implican regresarte. Si tú te desviaste, tienes que regresar el camino y ponerte en el camino y entrar por la puerta. Y al ponerte en el camino y entrar por la puerta, entonces es obediencia, disciplina, dirección. Todo eso lo tienes tú que hacer. Eso no lo va a hacer el que te va a ministrar. Eso lo tienes que hacer tú. ¿Por qué? Porque después de que te sacaron los chamucos que traigas, van a estar aquí dando lata en la cabeza. Y por eso unges mi cabeza con aceite. Para que esas voces no entren. Para que esas voces no te ganen. Para que esas voces no te dirijan, no te gobiernen. Y entonces tú ya estás afuera. Y tú tienes que gestionar la voz y la dirección del pastor. Y tú tienes que cuidarte de no volverte a desviar, de no volver a alejarte, de no soltarte. Tú eres la que lo tiene que hacer, no el pastor. Es muy fácil. Antes cuando empezamos decían, oren por mí, y nos traían a gente, y ahí estábamos orando, y fuera, los dejábamos, pero bien limpiecitos. Y salían y les decíamos, te tienes que congregar, tienes que... No puedo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Dónde está toda esa gente
a la que se le ministró sin que tuvieran un compromiso y sin que quisieran salir realmente de esa situación. En realidad mucha gente solamente viene a que le quite los problemas sin que le cueste nada, sin que le duela nada, ¿sabe? Que no haya dolor, que no haya un compromiso, que no haya una responsabilidad. Eso, pregunto yo, ¿eso dónde lo vamos a encontrar? En ningún lado. Eso en ningún lado lo vamos a encontrar. En ningún lado va a haber una sinagoga, una iglesia, una asamblea, una capilla, un lugar donde te digan, tú ya eres libre de todo, nada más deposita tu limosna, tu diezmo, lo que sea, tu cooperación, y ya no tienes que preocuparte. Puedes hacer lo que quieras. Díganme dónde para irme a formar. Díganme dónde para irme a formar. Pues sí, le dicen en los cristianos, en algunas, ¿no? Pero es real. Por eso es que mucha gente está ahí, porque eso es lo que les ¿Pero se les acaban los problemas? No. Entonces no es real. No es real. No es que tienes que tener compromiso con el Señor. Claro, o sea, todo pasa por eso. O sea, la administración es necesaria, sí, pero también son necesarios los cambios. También es necesario el cambio de actitud, el cambio de conducta, el cambio de lugares, el cambio de amigos, el cambio de trabajo, el cambio de lo que sea que te esté produciendo, que tú cada rato estés yendo al lugar de tormento. ¿Puedo darle un testimonio del varón que le prediqué en la semana? Ajá. Eso me llamaba mucho la atención de todo lo que hablábamos y platicamos. Él se sorprendía y al punto que él llegó, que se ha enfrentado con varios demonios. Obvio, este es un cristiano que no hace liberación. Yo le digo, ven a mi congregación. Dice, no, yo salgo corriendo de ahí, me dice. Pero bueno, entre toda la plática y todo, llegamos al punto de, yo le estuve contando varios testimonios. Y a mí, ya, bueno, a él impactó esta parte que me la contó a mí y yo también, ¿no? Así, de que no basta leer, sino salir verdaderamente, o sea, ser libre de lo que todo aquí se nos ha enseñado, porque dice que él ha enfrentado varios demonios que él, le dice, ríen de él, ¿no? Porque no les puede dar esa libertad, no sabe. Y decía él, no, es que muchos, o sea, los demonios, ¿no? Muchos como tú, y así, o sea, leyendo la palabra y esto, y él así como que le llamó la atención de decir, ¿y dónde están? Entonces sí es importante esta parte de soltar y ser libre, porque eso es lo único que pues nos va a dar esa libertad y poder estar bien delante del Señor. Y entonces yo le decía, pues sí es importante, porque al fin, aunque leas, tú me vienes a leer y le digo, Satanás conoce la Biblia al derecho y al revés. Y dice, no, pues sí. Inclusive me llegó a decir de todos los versículos que yo le dije, él se sorprendía y dice, es que yo no me lo sé. Y yo vi así el impacto que el Señor estaba haciendo en ese momento en ese varón. Y yo ahí también comprendo, ¿no? Qué tan importante es todos los días estar renunciando, estar... Qué importante es ir al lugar de la sombra de muerte, al lugar de cautividad, sacar a la gente de ahí, ponerla en los lugares de delicados pastos y entonces empiecen a funcionar. ¿Por qué? Porque les llevas la comida al valle de sombra de muerte, te regresas y otra vez están chillando y les llevas la comida al valle de sombra de muerte y no lo sacas y te regresas y otra vez les vuelves a llevar, no, sácalo de ahí. Caen en su confort y ahí se queda, ¿no? Sácalo de ahí, sí, porque si tú no lo sacas de ahí va a estar ahí toda la vida y no va a cambiar su realidad. ¿Por qué? Porque las voces que tú escuchas en el lugar donde están, que no son las voces del Señor, son las que te están ministrando toda esa situación. Entonces, mientras tú no salgas de esa situación, de esa realidad, de ese lugar, vas a seguir escuchando las mismas voces y vas a seguir clamando. Por eso el buen pastor se dirige hacia donde está la oveja, la toma, la saca y la pone en los lugares de delicados pastos. Eso se hace mediante la administración, pero si les dice uno, hermanos, necesitan ministrarse, y ves la fila, dices, no hombre, llegó hasta las tortillas, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Y ves, y nadie, y les preguntas, ¿cómo estás? Y les pones un espejo enfrente y te dicen, bien, ¿bien qué? Bien torcido. Bien torcido. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Tú qué harías, nena?
Pues yo ya los dejaría ahí, pues ya me cansaron. Pues seguir insistiendo. Seguir insistiendo. Hacer lo que el padre te guía. ¿Y para salir qué harías? ¿Lo sacarías a fuerzas o de la mano? Fuerza. Pues es que es algo bien complejo porque muchas veces, y bueno, ya lo dije, les gusta o nos gusta estar ahí. Y sí se necesita a veces tocar fondo para poder quizá reaccionar y decir, sí necesito salir del valle de sombra o de donde quiera que te encuentres. Entonces, pues externo creo que nada podría hacer mover la voluntad de alguna persona. Hay mucha gente que está ahí porque siempre ha estado ahí y no conocen otros lugares mejores. Cuando tú les hablas del Señor y les enseñas el panorama del reino, muchos dicen yo quiero salir, quiero ir allá. ¿Por qué? Porque nunca habían estado en un lugar así. Pero los que han estado acá y han estado allá y han estado acá y han estado allá, y a pesar de que están acá y les gusta estar acá, ¿qué haces? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está esperando. Lo que les digo. ¿Sale? Ahora, hay mucha gente que no se da cuenta de que está en esos lugares y ya cuando el Señor les abre los ojos dices, por ejemplo, Pedro con Bar Jesús, cuando fueron a Samaria, y el mismo Simón era uno de los grandes porque había engañado con sus artes a mucha gente y pensaban que era un grande, y entonces llega el reino del Señor ahí y el mismo Simón se da cuenta de que ahí había algo más superior, más excelente. Dice, denme para que cuando yo también reciban el Ruach HaKodesh. ¿Y qué le dice Pedro tan amablemente? Sí, mira, dame un diezmo y una ofrenda y órale, ahí te va el poder. ¿Qué le dijo? Le dijo, pobrecito de ti, estás en una prisión de hiel y de amargura y tú nunca te habías dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque tú orabas y los demás hacían y esto y aquello y lo demás, pero tú mismo estabas en una prisión y no te dabas cuenta. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de Simón? ¿Cuál fue la reacción de Simón? ¿Dijo, aquí me quedo? No. ¿O qué dijo? Rogad pues al Señor para que no venga eso que ustedes me dicen y yo pueda salir de aquí. O sea, hay una reacción natural de la gente a querer salir de una situación que no es favorable. Y eso es lo más normal. Pero yo veo que de repente no somos tan normales. Somos tan normales. Es que no entienden el contexto de todo lo que te da el Señor, ¿no? Yo lo vuelvo a repetir, pues es que te lo da. Tú quieres todo lo que quieras, acercarte al Señor te lo da por añadidura, todo, y todo es todo, ¿eh? Ahora, otra pregunta. Hermana Rosalba, ¿qué precio se paga por la administración? En la semana, fíjense que el día martes le prediqué a 2 personas, les comentaba a los hermanos. Y algo a mí me estaba agobiando desde que dejé al niño en la escuela. Yo llevaba una sensación como sinusitis, algo que me estaba molestando, pero nunca pensé por qué, o sea, y le digo a la hermana que llevaba mi café y me compró un pan y me senté afuera del metro. Yo bien tranquilo, llegué temprano y se acerca un varón y me pide pan. Y le digo, no, pues ya no tengo, porque nomás traía uno y ya me lo acabé. Y ya, bueno, el padre me permitió predicarle, pero así, o sea, yo soy de las que de repente empiezo a hablar y actúo y oré por ese varón. Recibió al Señor, lo llevé a renunciar varias, o sea, todo rápido. Pues, ¿En el metro, en la calle? Fue a la salida del metro. ¿Y no te da pena? No. Y sí, de repente la gente es muy dada a estar mirando lo que te estás hablando. O sea, yo trato de no verlos porque si no esa parte sí me intimida. Así como que ya no lo que tengo que hacer. Y fíjense que yo siempre les he dicho, ¿no? Siempre tenemos que cubrir a la parte de los hijos,
bueno, el esposo, la esposa. Ese día a Dianita le pasó algo bien así, chistoso. Dice que se levantó y puso, tengo una cafetera para calentar agua para café. De la nada, ella, si viene al rato, trae una quemadura aquí y dice, de seguro tú estabas orando por ahí porque a ella le tocó esa quemadura, pero se nos hace increíble porque simplemente fue con el vapor de la cafetera. Y yo digo, no, pues, y luego pues ya, de ahí yo le prediqué a este varón, pude orar por él renunció y bueno, lo único que le dije, algún día te voy a ver bien. Me dio su nombre, ya me fui, se me quitó a mí esa... Cuando me lleva a predicar el Señor, a mí me sucede algo chistoso, no sé a ustedes, pero a mí se me quita todo, Cuando yo pero voy ya después oro, viene predico, en la revancha. ajá, se me quita todo y ni cuenta me doy. Yo voy a empezar a hacer mi siguiente labor, que era venir a relevar a mi hermano, y fue a donde estoy sentada afuera esperando a mi hermano y me llegan a predicar. Y fue ese varón que les digo, y pues digo, pues salió predicado, ¿no? Yo espero en el Señor que pues dice el hermano, si es del Señor, pues que llegue, ¿no? Ahora, ¿qué pasó cuando estabas pidiendo que le abriera camino al Señor a la comadre? Bueno, en esta semana han sido muchas luchas, Yo le decía que yo la vi muy mala desde el domingo, y yo tenía la intención y yo la puedo llevar, pero también espero a que la parte de mi hermano pues tome autoridad, y es su responsabilidad. Y esa es una carga que a mí me pegó y me tiró para abajo. Yo lo sé. Y de ver a mi cuñada cómo estaba, y ellos de decir, ay, es que no hay dinero, ¿no? Se me fue el día, no pude llevarla porque estaba yo sola con Santiago y voy a sacrificar también a mi hijo. Se fue la tarde, se llegó la noche y ya en mi mente me decía, tienes que actuar. Ya le mandé el mensajito, ¿cómo estás? Y el otro me dice, me sigo sintiendo mal. Y dije, lo único que puedo hacer es mañana levantarme temprano, agarrar un taxi, pasar a dejar al niño en la escuela y irme al hospital. Pero bueno, yo no pude dormir, ya me puse a orar y el Señor puso en mi corazón estar orando por los nuevitos. Y entre ellos la oración para ella. Y yo le pedí al Señor que les abriera camino para que ellos avanzaran. Y usted sabe que soy de usar mis manos. Y recuesto mi cabeza sobre la almohada, y entre todas las visiones que yo empiezo a ver, hubo alguien que me reclamó y me dijo, ¿y tú con qué autoridad quitas cosas? Y pues yo en el nombre de Yeshua, ¿no? Y entre ellos vi eso es algo que también me impacta, ¿no? Digo, yo no he visto a la bebé, pero yo veía a un niño con un lunar aquí muy grande, negro. Y pues como que no lo tomé en cuenta. Y oí una voz que decía, levántate y resplandece como la luz de la aurora que va en aumento. Y en eso toca mi hermano. Y me dice, ¿qué crees que se sigue sintiendo? Bueno, pues ya llévate los pies hinchados. Y no, es que ya. Bueno, el chiste es que espero que le dieran las 5 y pudo llevar a mi cuñada, ¿no? Ahí quedó. Y ya ven que ella se alivió a las 12 y subió mi hermano que la bebé estaba delicada y que no podía salir porque tenía algunas manchas, que es lo que él dijo, y le faltaba respirar bien. Y yo así como que, ay, el Señor como avisa, ¿no? Y le comentaba a la hermana Nayeli que ayer pues me tocó venir a hacer el aseo y iba a ir a otro lado. Y la cuñada en esos ratitos que se está durmiendo me dice, te vi que 2 camiones se te levantaron y duro con las manos, ¿no? O sea, me retachó el camión o sea, sobre mi mano, o sea, así. Y yo en el sueño yo veía que me hacían así las manos, o sea, me las hacían para atrás. Y ayer sí me sentí muy mal, pero mal, O sea, yo le decía hace rato a la hermana, yo siento que traía algo aquí, pero así bien plantado. Y eso es real, o sea, eso es real, que todo lo que se vive, todo lo que
uno ve y pues el padre es bueno, ¿no? Porque él está atento y todo esto es para que estemos alertas, para que estemos ahí. Entonces, ¿cuesta o no cuesta? Pues sí cuesta. A ver, hermano, ¿a usted cuánto le cuesta ir a orar por la gente? A mí me da mucho cansancio y me da mucho desánimo, y yo también le decía a la hermana, ¿no? Que como semana y media algo quería entrar en mi cabeza. Yo me doy cuenta porque a mí la sien se me punzaba, quería entrar algo, y sí me decían que yo no tenía, pues como autoridad me traían como que situaciones pasadas, y yo le decía no, yo no necesito, y yo sí decía en fe, yo no necesito tener un título, yo no necesito tener un papel, algo así como un clérigo para poder dar libertad a la gente. Yo le dije, ya pagaron a precio de sangre lo que hoy tenemos que dar, esa libertad a los cautivos, a la gente que lo necesita. ¿Sale? No sé quién más tenga experiencias de cuando ministran cómo amanecen al otro día. Entonces, eso cuesta. Hay un precio que pagar. No es gratis. Como que para que nos vayamos a ensuciar y vengan y sáquenmelos otra vez. Yo siempre corro por las personas, allá acabo cansado. Es más, ahorita que hablé por la hermana, de repente yo estaba bien animado, me vieron enfrente, y de repente ahorita dije, uy, ya me hice memoria y dije, ya sé por qué. Pero entonces, no es porque la gente que ministra esté en pecado, es un precio que hay que pagar. Luego se acuerda de la responsabilidad, tendría que ser de todos. El Señor no me usa a mí para ministrar. Pues qué chido, ¿no? Pero sí puedes poner la mano y decir, fortalece al hermano, fortalece a la hermana, fortalece. ¿Por qué? Porque es un bien común. Es tan cómodo ver cómo los demás están sacando chamucos y ya se no nada, decir que sigan chambeando. Pero tú no sabes las que tienen que pasar en su hogar, en su familia, en su linaje, en su economía, las pruebas que tienen que pasar para que haya libertad. Entonces sí tenemos que aprender a cuidar la libertad que el Señor nos da, a valorar lo que tenemos aquí. Ya se los dijo la hermana, muchas iglesias, a los tiro por viaje, cristianos ahí en el consultorio, con problemas, con angustias, con esto y con aquello y con lo demás. Tenemos la bendición del acceso directo al Señor para ser libres, para ser sanos, para ser restaurados, y a veces no lo tomamos. ¿Por qué no lo tomamos? Porque no queremos cambiar. Seguimos siendo los mismos. A veces dice mi esposa, ¿cómo yo me admiro del Señor? Dice, porque esto y esto y esto y esto y no cambiamos. Y aún así el Señor nos usa. Aún así el Señor nos usa. Bueno, si cambiaras, si hicieras los cambios, si hicieras las modificaciones a tu vida, ¿cómo no te usaría el Señor de una manera más poderosa? Lo que tenemos aquí lo estamos desperdiciando. ¿Por qué? Porque lo estamos escondiendo. Lo estamos escondiendo y nada más lo queremos para nosotros, cuando hay miles de gentes que necesitan ayuda. Que les compartas lo que sabes para que ellas te digan, sí, yo salgo corriendo. Tú nomás dime qué hago y lo hago. ¿Sale? Y tan acostumbrados estamos a vivir en esa normalidad que estamos en esa zona de confort que parece que nada nos va a mover. Y entonces por eso el Señor tiene que empezar a sacudir el árbol para que nos acomode. Por ejemplo, ayer venía yo, siempre se me daba, venía yo del trabajo y venía platicando con un amigo, ¿no? Ayer no nos tocó llevar carros de mi padre y me venía yo en el trole, ¿no? Van 2 veces ya que me pasa. Y sin querer así me sale y empiezo a predicar y me dice, oye César, ¿tú no vas a ir a tu evento? Y digo, no, acabo de hablar con un amigo, y me decía, hoy tiene otro evento y viene, la del baño bien pagadito. Pero digo, no, a mí el Señor me da más. Digo, el Señor Yeshua, y empiezo. Y se me quedan viendo 3, 4 personas, pero lo hago con esa intención de que se den cuenta de que el Señor pues, es lo máximo, ¿no? Le digo, a mí me provee, le digo, le dedico su día y me da más de lo que yo pueda ganar este día, entonces, pero su nombre es Yeshua. Y les empiezo a decir. Aparte, publiqué una cosita de, bueno, una chica que predica en Estados Unidos, ella habla en inglés, pero le predica a puros judíos, en un camión lleno de judíos, y les habla de Yeshua. Algunos judíos que no creen en Yeshua pues se quedan impactados, ¿no? Eso lo publiqué ahí en la página de la congregación.
en el chat, pues. Entonces yo dije, pero eso se me da mucho. Entonces he pensado lo que usted dice, ¿qué vas a hacer? Yo no voy a predicar, yo creo que a los camiones o al medio. Donde el Señor nos mande, pero hay que darle uso a lo que el Señor nos ha dado. Les digo que en la semana, bueno, el jueves les daba testimonio de una muchacha. El día de ayer, estamos tan consentidos por el Señor, estamos tan protegidos por el Señor, estamos tan bendecidos por el Señor, que nos hemos vuelto muy malagradecidos con Él. Pero malagradecidos, porque a veces nos quejamos de cosas que realmente no. Pero bueno, el día de ayer, como a las 6 de la tarde, más o menos, le llamé a mi esposa, oye, tienes un paciente, y ya se fue al consultorio, se fue en su bicimoto. Y a la hora de cruzar en la avenida había un tráiler ahí atravesado, no se podía pasar. Entonces, ya ella sabe lo que tiene que hacer cuando va a cruzar enfrente de un coche grande, un tráiler o así. Siempre les pita y les avisa para que visualmente pueda ella pasar. Y ya le tocó y la vio, le dio el paso y pasó. Ya atendimos el paciente. De regreso, en la casa nuestros hijos nos dicen, un semáforo adelante y el mismo tráiler atropelló a una mujer en su bicitaxi. En su bici. Llevaba a una niña de 5 años, que era su hija, y la niña quedó huérfana y la mujer quedó sin vida por el mismo carro, un semáforo adelante a la misma hora. ¿Qué es esto? La mano del Señor. La mano del Señor que te guarda, que te cuida, que te protege, que te cubre, que no te das cuenta de todo lo malo que hay alrededor de ti, que se te hace tan normal, tan natural, que digas, ya fui y regresé. Pues sí, en ese ya fui y regresé, muchos ya no lo hicieron. Y por eso les estoy diciendo que este año va a haber más muertes que otros años y van a ser cercanas. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de lo que el Señor hace por nosotros y para nosotros. ¿Sale? De verdad me dolió en el corazón porque luego de repente subimos ahí. Hermanos, a ver si pueden apoyar a la hermana Flor que se acaba de aliviar. No es Flor, no es la persona, es nuestra obligación y responsabilidad. Porque cuando nosotros estamos enfermos, eso es lo que nosotros queremos y clamamos, y no lo hacemos, y por eso de repente nadie lo hace con nosotros. Y es romper esa inercia, romper esa ingratitud, romper todas esas cosas, y en lugar de llegar a criticar o de ponerle precio a nuestra labor y todo lo demás, deberíamos realmente de hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. Eso duele. Eso duele. ¿Sí? Y entonces, en la actitud que tú estás teniendo ahora, es lo que tú vas a recibir más adelante. Y no es una maldición, ni es un mal deseo, sino es una ley. Es una ley del Rey. Porque pudiéndole hacer bien a uno de tus hermanos, cierras tu corazón. Cierras tu corazón y dices, ay, su bronca, se las arregla. ¿Está bien? Pero cuando pases por esa situación, entonces te vas a acordar de lo que tú pudiste hacer y no hiciste. ¿Sale? Entonces, imagínense a una mujer recién parida con su hija en el hospital de la villa y tener que gestionar la vida, y nosotros pudiendo a lo mejor ayudar para aliviar esa situación, cerrando nuestra vida, nuestro corazón, nuestros ojos para que no. Entonces, yo quisiera imaginarme con nuestra actitud en la tribulación, ¿qué vamos a hacer? Es muy fácil, nos vamos a entregar unos a otros con tal de nosotros estar bien. Si alguien te dice, dame el nombre de los demás y del pastor y yo te voy a perdonar, ahí vas a estar luego y al final también te van a matar. ¿Sale? Entonces, la verdad da tristeza que a veces tenemos muchos tenemos mucho trabajo y lo hacemos pocos, porque para ministrar pues, se necesita pagar el precio y se necesita que la gente quiera hacerlo.
y que la gente quiera cambiar. Pero pues no importa, lo vamos a seguir haciendo. ¿Vale? Del pasaje de Isaías 40 que trae consuelo, dice el Señor: consolaos, pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo se ha cumplido y que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Adonai y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Y vos que decías a voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto y anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí a nuestro Elohim. He aquí que Adonai el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Eso es lo que quiere hacer el Señor para nosotros. Pero necesitamos allanar el camino, prepararlo, sacar todo lo que sea malo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, y dejar que el Señor haga la obra para que podamos cambiar nuestra realidad, tanto física como espiritual, como en nuestra alma, como en la economía, como en la salud. Necesitamos decirle: Señor, aquí estoy, te entrego lo que soy, lo que tengo, y sácame de ese lugar. Salir. Les voy a pedir, por favor, que nos pongamos de pie, y los que quieran que el Señor nos saque del lugar de enfermedad, de angustia, de tristeza, de soledad, de lo que sea, y que estén dispuestos a pagar el precio, que se acerquen. Hay una frase, hermano, que vi esta semana, que decía: me está sanando el que nunca me hizo daño. Entonces, si tú volteas a ver esa parte, el Señor nos da, el Señor te libera cuando Él no te mandó a que nos metiéramos en esa parte. El Señor nos sana cuando Él no nos enfermó. Entonces, esa frase, la de el Señor me está sanando, Él me está sanando cuando Él no me hizo daño, realmente trae como mucha parte hacia nuestra vida, de saber que no es porque Él nos obligue a hacerlo, sino porque Él lo hizo primero, y pues nada más corresponde a nosotros hacer nuestra parte como debe de ser. ¿Por qué no nos hizo daño los que nos hacemos daño? Pues esto dice: me está sanando el que no me hizo daño, el que nada que ver, pues está arreglando mi desbarazo. Bueno. No importa que te... ¿Quién más? ¿Nadie más? Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor que nos saque.